Atlanta Braves vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Braves en Astros. Max Fried comenzará por Atlanta. Fried tiene 3 aperturas en el año con una efectividad de 8.74 y un whip de 1.85. El zurdo ha ponchado al 17.9% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados llegan al 61.5% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.18, lo que sugiere una caída en la efectividad basada en sus números. J.P. France comenzará por Houston. France en 3 aperturas produce una efectividad de 8.22 con un whip de 1.89. El lanzador derecho poncha al 15.8% con un 9.2% de bases por bolas. Los rodados se sirvieron al 28.6% con daño limitado de jonrones. Los Astros están bateando 282 contra abridores zurdos en sus 6 juegos contra ellos. Atlanta en sus primeros 9 juegos contra abridores diestros está bateando 321 y promediando 7.1 carreras por juego. El bullpen de los Astros ha sido castigado en casa. Houston tiene un récord de 46-23 cuando enfrenta a equipos que superan a los oponentes por un promedio de 0.5 carreras por juego en las últimas 2 temporadas. Los Braves tienen un récord de 39-23 en el over cuando enfrentan a equipos con una efectividad de bullpen de 4.20 o más. Apuesta por Atlanta y Houston, más de 9. Chicago Cubs vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Cubs en Diamondbacks. Jordan Wicks comenzará por Chicago. Wick tiene 3 aperturas en la campaña con una efectividad de 5.68 y un whip de 1.89. El zurdo poncha al 29.2% con un 12.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 29.7% sin jonrones permitidos. Brandon Pfaadt comenzará por Arizona. Pfaadt en 3 aperturas tiene una efectividad de 6.48 con un whip de 1.38. El lanzador derecho poncha al 23% con un 4.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.5% con 1.62 jonrones por cada 9 entradas. El techo estará cerrado. Pfaadt tiene un récord de 17-6 en el under cuando enfrenta a equipos que ponchan 7 o más veces por juego en las últimas 2 temporadas. Arizona está bateando 217 en juegos diurnos. Chicago en sus primeros 10 juegos en la carretera está bateando 208. El bullpen de los Diamondbacks ha tenido un buen desempeño en sus primeros 11 juegos en casa. Apuesta por Chicago y Arizona, menos de 9.5. Cincinnati Reds vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Reds en Mariners. Andrew Abbott comenzará por Cincinnati. Abbott en 3 aperturas en el año tiene una efectividad de 2.60 con un whip de 1.04. El zurdo poncha al 15.9% con un 5.8% de bases por bolas. Tasa de rodados del 35.3% con daño limitado de jonrones. Bryce Miller comenzará por Seattle. Miller tiene 3 aperturas en 2024 con una efectividad de 1.96 y un whip de 0.98. El lanzador derecho poncha al 23.6% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 32.7% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Seattle ha tenido excelentes números en casa. Los Mariners están bateando solo 174 en sus 5 juegos diurnos. Cincinnati en la carretera está bateando 230 en sus primeros 7 juegos. Los Mariners tienen un récord de 38-21 en el under en juegos diurnos en casa en las últimas 3 temporadas. También tienen un récord de 29-17 en el under contra abridores zurdos en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Cincinnati y Seattle, menos de 8. Cleveland Guardians vs Boston Red Sox, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Guardians en Red Sox. Ben Lively comenzará por Cleveland. Lively tuvo 19 apariciones en 2023 con una efectividad de 5.38 y un whip de 1.36. El derecho ponchó al 20.6% con un 6.5% de bases por bolas. Tasa de rodados del 39.6% con 2.03 jonrones por cada 9 entradas. Fue convocado con la lesión de Shane Bieber. En 2 aperturas en AAA ha permitido 3 carreras limpias con 4 ponches en 8 1/3 entradas. Tanner Houck comenzará por Boston. Houck en 3 aperturas tiene una efectividad de 2.04 con un whip de 1.19.
El lanzador derecho poncha al 25% con un 2.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 47.2% con daño limitado de jonrones. El bullpen de los Red Sox en casa tiene una efectividad de 7.07 en sus 7 juegos. En casa están bateando solo, 192. Cleveland está obteniendo un trabajo de élite de su bullpen en sus primeros 10 juegos en la carretera. Los Guardians están promediando 5.9 carreras por juego fuera de casa. Boston tiene un récord de 25-38 en casa contra abridores derechos en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 21 unidades. Apuesta por Cleveland más 1-2-1. Los Ángeles Angels vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Angels en Rays, Reed Detmers comenzará por Los Ángeles. Detmers en 3 aperturas en el año tiene una efectividad de 1.04 con un whip de 0.81. El zurdo poncha al 40.6% con un 9.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 41.9% sin jonrones permitidos. Zach Little comenzará por Tampa Bay. Little tiene 3 aperturas en 2024 con una efectividad de 1.17 y un whip de 1.30. El lanzador derecho poncha al 23.4% con un 7.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 36.4% sin jonrones permitidos. El bullpen de los Rays tiene una efectividad de 7.00 en sus primeros 11 juegos en casa y está bateando 233. Los Ángeles está bateando bien en sus últimos 7 juegos. Apuesta por Los Ángeles más 1-1-5. New York Yankees vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Yankees en Blue Jays, Marcus Stroman comenzará por Nueva York. Stroman en 3 aperturas en el año tiene una efectividad de 2.12 con un whip de 1.06. El veterano poncha al 24.6% con un 10.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 55.8% con daño limitado de jonrones. Kevin Gausman comenzará por Toronto. Gausman tiene 3 aperturas con una efectividad de 11.57 y un whip de 1.93. El lanzador derecho poncha al 20.8% con un 4.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 29.4% con 2.89 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Nueva York ha tenido números élite en sus primeros 11 juegos en la carretera. Los Blue Jays están bateando 218 contra los 15 abridores diestros que han enfrentado. Su bullpen ha tenido dificultades en casa. El récord del equipo detrás de Gausman es de 0-5 en sus últimos 5 juegos divisionales en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 8.9 unidades. El equipo también tiene un récord de 7-13 en sus últimos 20 juegos en casa contra equipos ganadores con una pérdida de menos 15.5 unidades. Apuesta por Nueva York menos 110. Pittsburgh Pirates vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Pirates en Mets, Bailey Falter comenzará por Pittsburgh. Falter en 3 aperturas en la campaña lleva una efectividad de 4.20 con un whip de 0.98. El zurdo poncha al 10.2% con un 6.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.8% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Luis Severino es el abridor de New York. Severino tiene 3 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.00 y un whip de 1.40. El veterano está ponchando al 25% con un 8.8% de bases por bolas. Tasa de rodados del 53.3% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Nueva York ha tenido un buen desempeño en casa. Los Mets están bateando 313 en los últimos 7 juegos y están bateando contra abridores zurdos. Los Pirates están bateando 226 contra abridores diestros. Apuesta por New York menos 134. San Francisco Giants vs Miami Marlins, predicción de apuestas MLB, 17 de abril de 2024. Giants en Marlins, Keaton Winn comenzará por San Francisco. Winn en 3 aperturas en el año tiene una efectividad de 5.06 con un whip de 1.19. El lanzador derecho está ponchando al 19.7% con un 10.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 59.1% con daño limitado de jonrones. AJ Puk comenzará por Miami. Puk tiene 3 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.91 y un whip de 2.44.
El zurdo ha visto caer su tasa de ponches al 13.8% con un 24.1% de bases por bolas. Los rodados se sirvieron al 30.6% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Miami en casa tiene una efectividad de 6.75, mientras que los Giants en la carretera tienen 5.79. Los Marlins están promediando 5.6 carreras por juego contra abridores diestros en sus primeros 7 enfrentamientos. San Francisco está bateando 303 contra abridores zurdos. Apuesta por San Francisco y Miami, más de 8.5.